Hay una carga que no se ve, pero se siente en lo más hondo del pecho. Es una tensión que no nace de lo físico, sino del alma que se aferra. Resistimos sin darnos cuenta, como si cada momento tuviera que ser otro, como si lo que es no bastara. Y en ese rechazo sutil empezamos a cansarnos de la vida misma. Esa lucha silenciosa contra lo que ocurre nos deja exhaustos, como si empujáramos un muro que nunca se mueve. Cada pensamiento que niega, cada emoción no aceptada, se convierte en una piedra en la espalda. Vivimos con la sensación de estar nadando contracorriente, sin saber que somos nosotros quienes elegimos no dejarnos llevar. Pero no todo está perdido. Reconocer este peso es el primer acto de libertad. Basta con cerrar los ojos y observar el cuerpo. Allí está la señal. Un suspiro contenido, una mandíbula apretada, un corazón que late con prisa. La vida no pide que la conquistes, solo que la sientas tal como es, sin la armadura de la resistencia. Hay días en que incluso respirar se siente como una tarea. Los pensamientos se enredan, las emociones pesan, y cada paso parece más una obligación que una elección. En esos momentos, el alma se esconde detrás de una máscara de eficiencia, olvidando que existir no es sinónimo de luchar. El problema no está en lo que hacemos, sino en cómo lo hacemos. Si cada gesto está teñido de ansiedad, si cada acción nace del miedo o del deber, entonces el esfuerzo se convierte en sufrimiento. Pero cuando actuamos desde el corazón sereno, incluso lo más difícil se vuelve ligero. No se trata de evitar el trabajo, ni de huir del mundo. Se trata de mirar hacia adentro antes de movernos hacia afuera. Tal vez lo que pesa no es la vida en sí, sino la forma en que nos relacionamos con ella. Tal vez el verdadero descanso no es dejar de hacer, sino dejar de forzar. Hay un lugar dentro de nosotros donde habita una voz que nunca está conforme. Siempre quiere algo más, algo distinto, algo mejor. Esa voz nos convence de que el momento presente no es suficiente, y así comienza el conflicto. Un desacuerdo constante con la realidad. No es un grito, es un murmullo persistente, una inquietud que se disfraza de ambición, de prudencia, de lógica. Pero en el fondo es miedo. Miedo a perder, miedo a no controlar, miedo a simplemente estar sin interferir. Y desde ahí, sin darnos cuenta, nos convertimos en nuestros propios enemigos. Observar esta raíz es un acto profundo de honestidad. No para juzgarla, sino para abrazarla. Porque solo desde la compasión podemos empezar a soltar la lucha. Cuando dejamos de pelear con nuestra propia experiencia, el silencio se vuelve compañía y el alma empieza a descansar. El cuerpo no miente. Cuando la mente se agita, él lo traduce en rigidez, en dolor, en fatiga. Cada tensión muscular es un mensaje, una carta que el alma escribe y el cuerpo entrega. Si aprendiéramos a escucharlo con suavidad, descubriríamos cuán profundamente nos resistimos a lo que sentimos. A veces no queremos llorar, así que apretamos los dientes. Otras veces no queremos aceptar y se encoge el pecho. El cuerpo no tiene filtros, manifiesta lo que el corazón calla. En vez de ignorar estas señales, podríamos tratarlas como una invitación al presente, a sentir sin juicio. Apoyar una mano sobre el abdomen, cerrar los ojos, respirar. Sentir cómo se mueve el aire dentro de nosotros sin necesidad de intervenir. El cuerpo sabe fluir si lo dejamos, y al hacerlo, la mente también empieza a rendirse. En esa rendición suave, la vida vuelve a fluir con nosotros, no contra nosotros. La respiración es el puente más directo entre el cuerpo y la conciencia. Siempre está ahí, disponible, esperando que regresemos. Pero pocas veces la habitamos por completo. En nuestra prisa por avanzar, olvidamos lo más básico: inhalar con presencia, exhalar con entrega. Cuando respiramos sin apuro, algo dentro se ablanda.
Es como si el tiempo se detuviera por un instante y el alma recordara su ritmo natural. Sentir sin juicio empieza por ahí, por darnos permiso de estar, sin corregir, sin analizar, sin escapar, solo estar, con todo lo que somos. A través de cada respiración atenta, la mente se disuelve un poco. No se trata de borrar los pensamientos, sino de dejarlos pasar como nubes. Y en ese espacio claro que se abre, lo que parecía insoportable se vuelve llevadero. La vida no necesita cambiar para volverse liviana. A veces basta con respirar distinto. Todo fluye, aunque no lo notemos. La existencia no se detiene, no pregunta, no duda. Es un río constante que nos atraviesa, nos rodea, nos lleva. Pero mientras nos resistimos, creemos que estamos separados de ese fluir. Nos sentimos como piedras en el cauce, ajenos al movimiento que nos incluye. Reconocer el río es rendirse a su evidencia. Todo cambia, todo sigue, todo se transforma. No podemos contener el agua ni forzar su dirección. La sabiduría está en observarla, en acompañarla, en confiar. Así como el río no necesita mapas, tampoco nosotros necesitamos certezas para avanzar. Cuando dejamos de exigirle a la vida que se comporte como esperamos, algo se suaviza. No porque ya todo sea perfecto, sino porque entendemos que la perfección no está en el control, sino en la entrega. Y entonces, sin darnos cuenta, empezamos a movernos como el agua, con fuerza serena, con dirección invisible, con belleza sin esfuerzo. Nos enseñaron que controlar es protegernos, que si tenemos el mando, no habrá dolor, ni pérdida, ni caos. Pero esa promesa es una ilusión frágil que se rompe con cada giro inesperado del destino. Cuanto más intentamos sujetar la vida, más se nos escapa entre los dedos. El deseo de controlar nace del miedo. Queremos garantizar la seguridad, la permanencia, el bienestar. Pero la vida, en su naturaleza más profunda, no promete estabilidad, sino cambio. Y es en esa danza imprevisible donde encontramos la verdadera libertad, si estamos dispuestos a dejar de resistir. Soltar el control no es renunciar a la responsabilidad, es confiar en que no todo depende de nuestra fuerza. Es permitir que la vida también nos guíe, que los caminos nos sorprendan, que lo desconocido nos abrace. Allí donde termina el control, comienza la posibilidad de vivir de verdad. Soltar ha sido malinterpretado. Se piensa que es claudicar, rendirse, dejar de importar. Pero soltar, en lo más profundo, es un acto de fe. Es reconocer que no necesitamos cargar con todo para estar en paz. Es abrir las manos y permitir que la vida se acomode como sabe hacerlo. Hay dolores que llevamos como si fueran parte de nuestra identidad. Hay planes que no sueltan nuestro corazón, aunque ya no tengan sentido. Y sin embargo, aferrarnos no los hace más reales, solo más pesados. Soltar es honrar lo que fue y dar espacio a lo que aún no ha llegado. Cuando soltamos, algo en nosotros se aligera. No porque hayamos dejado de amar o de importar, sino porque elegimos confiar. Confiar en que el río de la vida sigue su curso, incluso si no entendemos cada curva. Confiar en que lo que es para nosotros nos encuentra en el momento justo, sin forzar. En un mundo que premia la dureza, ser suave es un acto revolucionario. La suavidad no es debilidad, es valentía. Es la capacidad de mantenerse abierto cuando todo empuja a cerrarse. Es elegir la ternura cuando el dolor invita a endurecerse. La suavidad comienza con uno mismo, con la forma en que nos hablamos, en que nos tratamos cuando fallamos, en que nos miramos cuando sufrimos. No se trata de indulgencia, sino de compasión. Esa compasión que entiende que crecer no es exigirse más, sino amarse mejor. Ser suave en medio de la tormenta es un gesto de gran fortaleza. Significa no dejarse arrastrar por la rabia, no devolver violencia por dolor. Significa respirar profundo y responder con claridad, sin perder la paz interna,
porque a veces la forma más firme de resistencia es no dejar que el mundo endurezca nuestro corazón. Aceptar no es resignarse. Es abrir los brazos a lo que ya está aquí sin exigir que sea distinto. Es decirle sí a este momento, aunque no se parezca a lo que soñamos. En la aceptación hay una fuerza oculta, una paz que no depende de las circunstancias. Cuando rechazamos lo que sentimos, se intensifica. Lo que negamos, persiste. Aceptar es dejar de pelear con lo que ya existe, para poder movernos desde un lugar más lúcido. No podemos transformar lo que no hemos abrazado. La aceptación es el primer paso hacia cualquier cambio verdadero. En el silencio de la aceptación, algo se ordena. No porque todo se solucione, sino porque dejamos de alimentar la tormenta interior. Y desde esa quietud nueva, comenzamos a ver caminos antes ocultos. Aceptar no es rendirse al dolor, es dejar de añadirle sufrimiento. El pasado ya se ha disuelto, el futuro aún no ha llegado. Todo lo que tenemos, en realidad, es este instante. Y sin embargo, vivimos como si el ahora fuera un mero puente entre lo que fue y lo que vendrá. Así perdemos lo único que realmente nos pertenece, la vida que está ocurriendo ahora mismo. El presente es humilde, no exige nada, no grita, no empuja. Es un susurro constante que nos invita a volver. Pero estamos tan distraídos que rara vez lo escuchamos. Nuestras preocupaciones se proyectan hacia adelante, nuestros remordimientos nos tiran hacia atrás. Y mientras tanto, la vida nos espera en silencio. Cuando aprendemos a morar en el ahora, descubrimos una plenitud inesperada. No porque todo sea perfecto, sino porque dejamos de querer que sea distinto. El presente se vuelve suficiente cuando dejamos de exigirle más. Y en esa quietud, cada respiración, cada gesto, cada mirada se vuelve sagrado. Cada ser tiene su propio pulso, su modo único de caminar la vida. Pero en el ruido del mundo, olvidamos escuchar nuestro ritmo interior. Nos comparamos, nos aceleramos, nos exigimos ir al paso de los demás, aunque nuestras piernas pidan descanso y nuestro corazón pida espacio. El ritmo propio no es una meta, es una melodía que ya suena dentro de nosotros. Para encontrarla, hay que silenciar las voces externas, observar lo que el cuerpo necesita, lo que el alma anhela. A veces será lento, contemplativo, otras veces activo, vibrante, pero siempre será verdadero si nace del centro. Respetar ese ritmo es un acto de amor propio. Es decirse, está bien ir despacio, está bien parar, está bien cambiar de paso. Cuando dejamos de forzarnos a ser quienes no somos, la vida se alinea. No porque todo se acomode afuera, sino porque por fin caminamos al compás de lo que somos dentro. La vida habla, pero no lo hace con palabras ruidosas. Habla con señales, con sensaciones, con pequeños gestos del día a día. A veces, una molestia repetida es un mensaje, un sueño que insiste, una emoción que no se va. La vida nos susurra constantemente, pero para oírla hay que hacer silencio. No todos los mensajes son agradables. Algunos incomodan, otros duelen, pero incluso en el malestar hay sabiduría. Escuchar lo que la vida susurra es estar dispuesto a no saber, a no tener respuestas inmediatas. Es dejar que el mensaje llegue sin filtros, sin interpretaciones forzadas. Al hacernos más sensibles a esas señales, empezamos a vivir con más profundidad. Ya no reaccionamos automáticamente, sino que respondemos desde una conexión más íntima. La vida, como un maestro paciente, siempre está enseñando. Y cuando por fin la escuchamos, nos damos cuenta de que nunca estuvimos solos. Permitir no significa aprobar, ni estar de acuerdo. Es simplemente dejar de oponerse. Es dejar que lo que es, sea. No para quedarnos pasivos, sino para dejar de desgastarnos en lo que no podemos cambiar. A veces, lo más sabio que podemos hacer es dar espacio.
En ese permitir hay una fuerza tranquila, no la fuerza que impone, sino la que sostiene. Permitir que alguien sea como es. Permitir que el dolor nos visite sin escondernos. Permitir que el tiempo haga su parte. Cuando dejamos de luchar contra lo inevitable, la energía que se libera se vuelve claridad. El arte de permitir es también el arte de confiar. Confiar en que, al dejar de resistir, encontraremos caminos que antes no veíamos. Lo que es aceptado se transforma sin esfuerzo. No porque lo empujamos, sino porque lo dejamos respirar. En ese espacio, la vida se acomoda con sabiduría. Hay momentos en que el corazón se abre sin que lo forcemos. Se abre como una flor al sol, sin esfuerzo, sin defensa. Y en esa apertura, todo se siente más vivo. La alegría, el dolor, la ternura. No hay filtros, solo presencia. No hay juicio, solo sentir. Abrirse sin temor no es negar el riesgo. Es saber que, aun cuando duela, es más hermoso sentir que cerrarse. El corazón abierto es vulnerable, sí, pero también inmensamente fuerte, porque no huye del amor, ni de la pérdida, ni del misterio. Se deja atravesar por la vida. Cultivar esa apertura es un camino de valentía silenciosa. Se entrena con la escucha, con la pausa, con la compasión hacia uno mismo. Cuando el corazón se abre, ya no necesitamos tantas palabras. La mirada, el silencio, el gesto amable, todo habla. Todo es un acto de amor. Dentro de nosotros hay una voz que siempre quiere tener razón, tener control, tener identidad. Esa voz es el ego. No es un enemigo, pero sí un maestro estricto. Nos protege con muros, nos define con etiquetas, nos convence de que sin él no seríamos nadie. Y sin embargo, es precisamente su rigidez la que nos aleja de la paz. El ego teme la entrega, porque eso implica dejar de ser el centro. Teme desaparecer porque se alimenta de separación. Yo frente al otro, yo frente al mundo, yo frente a la vida. Pero la verdad más profunda no se encuentra en el yo, sino en el silencio que queda cuando el yo se aquieta. Es allí donde empieza el verdadero ser. No se trata de destruir el ego, sino de no dejar que nos domine. Podemos verlo actuar, reconocer su necesidad de afirmarse y elegir no seguirle el juego. Cada vez que soltamos la necesidad de tener razón, de defendernos, de sobresalir, el ego se disuelve un poco, y en ese espacio la conciencia florece. Hay una forma de estar que no impone ni escapa. Es la presencia del testigo, aquel que observa sin necesidad de cambiar lo que ve. No es indiferencia, es una atención amorosa, un mirar con profundidad, sin juicio, sin urgencia. Ese testigo habita en todos nosotros, esperando que lo recordemos. Ser testigo es permitir que la vida se exprese sin interrumpirla. Es escuchar una emoción sin sofocarla, ver un pensamiento sin aferrarse. No es pasividad, es claridad. Al observar sin intervenir, lo que parecía abrumador empieza a calmarse por sí solo. Como si al ser visto con amor, todo encontrara su lugar. Este modo de estar requiere práctica, paciencia y mucha ternura hacia uno mismo. No siempre será fácil. A veces el impulso de actuar, de reaccionar, será fuerte. Pero en ese espacio de testigo, descubrimos que no somos lo que pasa por nosotros. Somos aquello que permanece, aquello que observa en silencio. Nada dura para siempre. Lo sabemos con la mente, pero nos cuesta aceptarlo con el corazón. Nos aferramos a lo que amamos, luchamos contra lo que duele, intentando detener el fluir natural de la existencia. Pero la impermanencia no es una amenaza, es una ley sagrada. Y también una puerta a la libertad. Todo cambia. El cuerpo, las emociones, los vínculos, las estaciones. Lo que hoy es alegría, mañana puede ser nostalgia. Lo que ahora duele, en otro momento será enseñanza. En vez de temer la impermanencia,
podríamos rendirnos a su sabiduría. Cada instante se vuelve más valioso cuando sabemos que es único. Aceptar que todo pasa no es perder, es despertar. Es vivir con más conciencia, más gratitud, más presencia. Cuando dejamos de resistir el cambio, empezamos a vivir de verdad. No porque todo sea fácil, sino porque aprendemos a fluir con lo que es, sin intentar congelar lo que debe moverse. La gratitud no es solo para los momentos felices. También puede extenderse a lo que no comprendemos, a lo que duele, a lo que no salió como esperábamos. Porque a veces, lo que parece un obstáculo es un camino escondido, y lo que nos hiere nos revela partes de nosotros que no conocíamos. Agradecer lo incomprensible es un acto de humildad. Es reconocer que no lo vemos todo, que la vida tiene una inteligencia que va más allá de nuestras ideas. En vez de exigir respuestas, podemos abrirnos a la posibilidad de que, algún día, todo cobrará sentido. O quizás no, pero aún así, podemos agradecer. La gratitud transforma, no porque cambie lo que ocurrió, sino porque cambia nuestra relación con ello. Nos devuelve el poder de elegir cómo vivir cada experiencia. Cuando decimos gracias, incluso entre lágrimas, estamos sembrando una semilla de paz. Una paz que brota no por entender, sino por confiar. La vida es una danza de llegadas y partidas. Personas, emociones, momentos, todos vienen y se van. Algunos nos alegran, otros nos desgarran. Y sin embargo, todos tienen su lugar en la coreografía sagrada de la existencia. Nada se queda para siempre, pero todo deja una huella. A veces queremos retener lo que ya cumplió su ciclo. Otras veces nos resistimos a recibir lo nuevo, por miedo a perder otra vez. Pero cuanto más nos aferramos o más nos cerramos, más rígidos nos volvemos, y la danza se convierte en lucha. El arte está en permitir que el ritmo nos mueva, sin forzar pasos, aceptar lo que llega con los brazos abiertos, despedir lo que parte con el corazón agradecido. Ese es el equilibrio, saber que todo es tránsito, que todo es enseñanza, y que al final, más importante que lo que se va o lo que viene, es cómo lo vivimos mientras está. Hay momentos en que los caminos conocidos ya no sirven. El mapa que antes guiaba nuestros pasos se vuelve borroso, impreciso. En esos instantes, la mente se inquieta, pero el alma sonríe, porque sin mapa, por fin se abre el espacio para caminar con verdadera libertad. Caminar sin saber hacia dónde no es perderse, es confiar. Es seguir el impulso interno, la intuición sutil que susurra, por aquí. Es dejarse guiar por algo más profundo que el pensamiento, algo que no necesita certezas para avanzar. Porque el alma no busca destino, busca experiencia. Cuando dejamos de buscar señales externas y volvemos la mirada hacia adentro, descubrimos que siempre hubo una guía, una brújula silenciosa, hecha de amor, de presencia, de sabiduría interna. Caminar sin mapa es, en el fondo, caminar con la verdad desnuda del ser. En medio del ruido del mundo, el silencio se vuelve un santuario. No es la ausencia de sonido, es la presencia plena de uno mismo. Es ese espacio donde no hace falta hablar, donde todo se comprende sin palabras. En el silencio, el alma respira. Muchas respuestas que buscamos afuera ya habitan en nosotros, solo que están cubiertas por el bullicio de los pensamientos. Al sentarnos en silencio, sin exigir, sin esperar, algo empieza a calmarse. La mente se aquieta, el corazón se abre, y la vida comienza a susurrarnos su verdad. Hacer del silencio un hábito es regalarnos un hogar interior, un lugar al que podemos volver siempre, sin importar lo que ocurra afuera. Allí no hay juicio, no hay prisa, solo la compañía de lo esencial, y desde ese centro calmo, todo se ve con más claridad. Imagina por un momento que en lugar de ser una roca que choca contra la corriente, eres el espacio por donde fluye el río.
No te opones, no obstruyes, simplemente permites. Ser espacio es abrirse a todo lo que la vida trae, sin identificarse con ello, sin necesidad de contenerlo. Cuando dejamos de resistir, nos volvemos más amplios. Las emociones no nos inundan, simplemente pasan. Los pensamientos no nos enredan, simplemente los vemos ir. Somos el contenedor, no el contenido. Y desde ese lugar, la existencia se vuelve más liviana. Esta transformación no es un acto de magia, es una práctica constante. Observar, respirar, permitir. No rechazar lo que llega, no retener lo que parte. Ser espacio es recordar que no somos lo que ocurre, sino aquel que presencia con amor todo lo que ocurre. Hay una paz que no se altera con el viento. No depende de que todo esté bien, ni de que el mundo se acomode a nuestras expectativas. Esa paz nace de dentro, de una aceptación radical de lo que es. No porque seamos indiferentes, sino porque elegimos no perder el centro. Cuando entendemos que la vida no tiene que ser perfecta para que podamos estar en calma, algo se libera. No necesitamos controlar todo, ni entender todo. Podemos simplemente ser, aquí, ahora, con todo lo que eso implica. La paz se vuelve entonces una elección, no una consecuencia. Y así, incluso en medio del caos, podemos respirar con profundidad. Incluso en medio de la pérdida, podemos sentirnos sostenidos, porque esa paz no es frágil, es profunda. No es evasión, es presencia. Y cuando la habitamos, todo lo demás se vuelve más manejable, más liviano, más real. El río no se pregunta a dónde va, no analiza su curso, no se detiene a cuestionar las piedras. Simplemente fluye con naturalidad, con entrega. Esa sabiduría sencilla es también la que habita en nosotros, aunque muchas veces la olvidemos. Fluir no es estar siempre bien, es estar siempre vivos. Es permitir que la vida se exprese a través de nosotros sin tanto filtro, sin tanta exigencia. Es saber que a veces seremos rápidos, a veces lentos, a veces turbulentos, a veces claros. Y todo eso está bien. Como el río, podemos aprender a confiar en el camino sin verlo completo. Podemos permitir que el movimiento nos transforme, que el tiempo nos moldee, que el amor nos guíe, porque al final, fluir es eso, vivir con el corazón abierto, sin necesidad de entenderlo todo, pero sí de sentirlo todo.